de Dios y de la patria, se abre la sesión. ¿Me escucha, cierto? Sí. Ya. El acta de la sesión 83 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observación, y el acta de la sesión 84 especial se encuentra a disposición de los señores y señoras diputados y diputadas. Antes de continuar, sabe que a mí me cuesta mucho dirigir de acá de forma telemática, entonces le voy a preguntar si está ahí el diputado Naranjo que me pueda reemplazar en la presidencia, porque, por ejemplo, yo de aquí no los veo, no veo a nadie, no tengo idea quién está. Un problema, Boris. Don Jaime iba a venir. Ya, presidente, no hay problema. Yo lo reemplazo. Trataré de hacerlo lo mejor posible. Le traspaso entonces todas las jinetas. Presidente, se escucha muy bajito, don Jaime. Sí, se escucha súper bajo usted, don Jaime. ¿Sí? Sí. No, se escucha bajo. Habría que llamar a informática, porque se escucha súper bajo, así como se escuchaba delante de don Juan Carlos. Presidente, ¿a mí me escucha mejor o...? ¿Tiene encendido el micrófono? Sí, todos tenemos. Estamos con problemas entonces con la informática. Sí, sí, se escucha súper bajo. Va una persona de informática. Ya. Pero ellos no nos van a escuchar. Están diciendo que son muy bajos. Unos. ¿Cómo se escucha ahí? Si alguien puede... Ahí se escucha mejor. ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Oye, sí. ¿Puedes probar otro micrófono, Fabián, por favor? ¿Ahí me escucha bien? Ahí sí, presidente. Ya, vale, entonces gracias. Estamos bien. No, lo vamos a hacer ingresar ahora. Ya, muy bien. Adiós. Entonces, señor secretario, demos lectura a la cuenta. Ya. Gracias, presidente. Se han recibido... ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí. Un solo documento en la cuenta. Una carta y minuta de la subdirectora de Operaciones Sociales Zona Sur del Hogar de Cristo, señora Cecilia Ponce, mediante la cual solicitan la comisión, si lo tiene bien, la posibilidad de que en una próxima oportunidad sea recibido don Pablo Egenau, un director social nacional de esta institución, sin de dar a conocer los requerimientos sanitarios presupuestarios de la primera línea social necesarios para garantizar una atención segura y sostenible en las poblaciones que viven en situación de extrema vulnerabilidad y exclusión, como son las personas en situación de calle, los adultos mayores y personas con discapacidad en situación de pobreza, cuyo contexto de riesgo se mantendrá el 2021. ¿Eso es toda la cuenta, señor secretario? Sí. Muy bien, se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Mientras Presidente. Sí, diputado Boris Barrera. Sí, solo sacar el acuerdo de que podamos recibir en la próxima sesión al director del Hogar de Cristo, al señor Egenau. Muy bien, no hay problema. ¿Habría acuerdo? Acordado. Quiero saludar a los diputados que están telemáticamente, a la diputada Virginia Troncoso,
el diputado Cosme Mellado, el diputado Jorge Sabac, la diputada Joana Pérez y el diputado Boris Barrera. Y aquí en la sala se encuentran las diputadas Erika Olivera, la diputada Claudia Mick y el diputado Joaquín Lavín. Muy bien, señor secretario. Sí, gracias, presidente. Germán, ahora puedes hacer pasar a Yo- todos los... Yo quiero pedirle, señor secretario, ¿qué autoridades de gobierno están confirmadas para participar hoy día en la sesión? A ver. Antes de entrar en detalle a la sesión. Presidente, de acuerdo a la información que le hicieron llegar antes del inicio de la sesión, está confirmado el subsecretario de Servicios Sociales en representación de la ministra, don Sebastián Villarreal, y la ministra del Trabajo y Previsión Social, doña María José Saldívar. Pero veo que apareció también la ministra de Transportes, doña Gloria Hutt, y me parece que... y don Francisco Moreno, que es el subsecretario de Hacienda. Correcto. Esos son los que alcanzo a ver aquí en pantalla. Muy bien. ¿Lo hacemos pasar entonces? Sí, a todos. Germán, por favor. Están ahí. Están adentro, Juan Carlos. Ya, gracias. A ver, yo en primer lugar quisiera manifestar mi profunda preocupación y malestar que después de más de un mes que tenemos invitada a las personas que vamos a escuchar hoy día, lamentablemente la ministra de Desarrollo Social, una vez más, no se haga presente en esta Comisión de Desarrollo Social. Es lamentable que la ministra siempre tenga alguna otra actividad y nunca tenga tiempo para dedicarse a esta comisión, que es la que se relaciona directamente con ella a través del Congreso. Agradezco la presencia de la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, que esté hoy día junto a nosotros. Entiendo que el ministro de Hacienda está en otras tareas y está el subsecretario, me dijo, no... De Hacienda. de Hacienda, la ministra del Trabajo también estaba invitada a esta sesión. No veo a la ministra ni a un subsecretario. Sí, es que no. Se está conectando, presidente. Sí, a mí me avisó que se conectaba ahora. Ya. Sí. Está el subsecretario Sebastián Villarreal, que el pobre tiene que pagarlo, recibir los coscachos, que le mandamos a la ministra. Así que ojalá que le diga a la ministra que nos encantaría conocerla aquí en la comisión. Sería un placer para nosotros y un honor tener a la ministra de Desarrollo Social alguna vez con nosotros, porque no la hemos visto prácticamente desde que asumió. Presidente. Y era fundamental que estuviera hoy día la ministra de Desarrollo Social, porque la gran mayoría de los invitados, justamente que pertenecen a distintas organizaciones sociales y productivas, era fundamental que las escuchara la ministra de Desarrollo Social. Presidente. Sí. Una breve interrupción que es para precisarle que, bueno, yo le había informado a don Boris Barrera que la ministra de Desarrollo Social no podía asistir porque tenía una reunión bilateral con el presidente de la República. Bueno, siempre tiene reuniones. Presidente, por su intermedio. Sí, después le damos la palabra a su secretario. Como está la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, yo tengo entendido, señor secretario, que tenemos invitados gremios que tienen que ver con transporte, ¿no? Sí, por eso, yo escucharía primero, para poder liberar a la ministra y que no nos esté acompañando toda la sesión, que quien es representante de gremios del transporte, si les parece a ustedes, pudiera plantear las inquietudes para que la ministra de Transporte las pudiera escuchar y después hacemos un intercambio de opiniones con la ministra de Transporte y la liberamos para que no nos acompañe toda la sesión. No sé si les parece a todos ustedes que hagamos ese criterio, a no ser de que la ministra nos quiera acompañar toda la sesión. Presidente, don Francisco del Río, asesor de la ministra del Trabajo, está pidiendo la palabra. La ministra tiene la palabra. Ministra. Sí, gracias, presidente. A nosotros en realidad nos citaron para explicar cómo avanza el bono a los transportistas. Así que traje una presentación para que lo tengan en cuenta dentro de la programación de la sesión. Estupendo. Ya se ha incorporado la ministra del Trabajo, por ahí la estoy viendo. Muchas gracias, ministra. ¿Les parece a ustedes que escuchemos al gremio del transporte y después escuchamos a usted, ministra? ¿Ah? Ya está. Habría que darle micrófono a
¿Quién es yo aquí no alcanzo a leer quién es. Presidente, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Don Francisco del Río quiere asesor de la ministra del Trabajo. Don Francisco, pero está la ministra. Sí, ¿qué quiere hacer? Es una consulta de procedimiento, nada más. Ya. No, lo que Diga. pasa, a nosotros nos citaron, y por eso nos acompaña la nueva directora del trabajo, también por referente al tema transporte, para explicar los alcances contractuales de los contratos de trabajo entre los conductores y los dueños de camiones. Por lo tanto, cabe dentro de la misma parte del tema, presidente. Ya, muy bien, genial. Entonces yo dejaría como al primero invitado al representante de los gremios del transporte para que pueda exponer sus inquietudes y así tanto el Ministerio del Trabajo como el Ministerio del Transporte pueden responder a esas inquietudes más allá de la presentación que tiene la ministra. Así que, don Juan Carlos, ¿por qué no le da la palabra? Presidente. Sí, lo vamos a tocar a usted cuando nos toque. Pero ¿me podría conceder 10 segundos? No, pero cuando le corresponda. Es que tiene problemas de tiempo de ahí, don Francisco. Sí, pidió hablar entre las 6 y 6 y media. ¿Es así? Es que va a ser peor porque tenemos que... Claro. Ya, vamos con la ministra, con el de transporte nomás. Mire, si no, no. Claro, pues si ahora no va a salir ahora que el secretario también se vaya. Chao. Claro. Y pidió ser escuchado entre 6 y 6 y media. Tiene. Por eso, vamos con el encargado del área de transporte, el invitado. ¿A quién? ¿La ministra de Transporte? No. Hemos dicho hace rato que el dirigente del transporte que intervenga para aprovechar que está la ministra y poderla... Ya. Ya, don Luis Núñez entonces tiene la palabra. Don Luis Núñez, por favor. Ahí está. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias. Ya, ojalá sea breve, don Luis, porque tenemos muchos invitados. Sí, correcto. Lo vamos a hacer bien breve. Bueno, muchas gracias, presidente. Buenas tardes, las y los diputados presentes en la comisión, ministras, ministros presentes y dirigentes sindicales y sociales que están presentes también en la comisión. Bueno, para nosotros es un interés hoy día poder consultarle a la ministra y a la representante de la Dirección del Trabajo el problema que tenemos los conductores, primero que nada, por el tema laboral. Hay una gran cantidad de conductores en el transporte público mayor, estamos hablando de las micros que andan en las ciudades, en las regiones, los cuales no han podido tener contratos de trabajo, no han podido acceder a ningún beneficio social, ya que lamentablemente los empleadores de transporte público mayor no le hacen los contratos como corresponde, están inventando ahora con la pandemia un sistema de contratos de arriendo para evitar pagar imposiciones y así no tener más costos de operación. Y al hacer contratos de arriendo están dejando a los conductores sin ninguna posibilidad de seguridad social. Los que están infectados de COVID no pueden tener atenciones médicas, no pueden sacar licencias médicas y esto nos interesa enormemente poder regularizarlo. Por el tema del bono de 350.000 pesos que está entregando el Ministerio de Transporte con el Ministerio de Hacienda, lamentamos enormemente que más del 60% de los conductores de transporte público mayor no lo va a recibir, incluso además los conductores de taxis y colectivos, ya que con la letra chica que viene este bono, que es que si el dueño del vehículo o de la máquina tiene licencia de conducir profesional, el conductor simplemente no tiene derecho al bono. Si el bono viene solamente para un vehículo por persona, por lo tanto, los relevos, trabajan los 30 días los conductores, ellos tienen cambio, tienen turnos, por lo tanto, esos relevos no van a recibir el bono. El otro problema que tenemos es los que recibieron IFE. Hay una cantidad importante de conductores que recibieron 100.000 pesos durante 3 meses y ahora en septiembre van a recibir 100.000 pesos más, por lo tanto reciben 400.000 pesos en 4 meses y no van a recibir el bono de 350. Y nos parece injusto,
porque estos conductores no tienen un sueldo fijo. Podríamos pensar que en otras actividades que recibieron 100.000 pesos la familia, el dueño de casa recibe un sueldo mensual, pero en el transporte público no tenemos sueldo. Y ese es el problema. Y esperamos de verdad que tanto el ministro de Hacienda, la ministra del Trabajo y la ministra de Transporte nos puedan recibir para poder explicarles bien las cosas, poder tener un diálogo más extenso y poner en la mesa todos los problemas que tenemos puntuales. Solicitaríamos al presidente de la comisión que le solicitara expresamente a los ministros presentes que nos recibieran vía Zoom telemáticamente para poder entregarle nuestras opiniones. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Núñez. Como lo han escuchado directamente tanto la gente de transporte y del trabajo, yo creo que tomarán nota de la inquietud de ustedes. Ministra, don Luis Núñez hizo algunas consultas y dudas, que son muchas las que tenemos nosotros también, así que le ofrezco la palabra para que usted pueda responder a esas inquietudes que él ha planteado, a las dificultades que tienen hoy día los conductores y los dueños de vehículos menores para poderse acoger al bono y al préstamo que fue aprobado en el Parlamento. Tiene la palabra, ministra Gloria Put. Muchas gracias, presidente. Sí, respecto a los contratos de trabajo, ese es un asunto que está fuera del ámbito de facultades del Ministerio de Transporte, en realidad corresponde a una relación entre empleador y empleado, así que no puedo yo opinar sobre eso, pero sí sobre el bono, en que nosotros tuvimos una conversación y hemos sido promotores de la entrega de ese bono por una razón importante, y es que detectamos que había una cantidad más o menos, como voy a mostrar más adelante, significativa de propietarios y conductores que por su naturaleza de registro tributario, por ejemplo, no podían acreditar pérdida de ingresos y en consecuencia no podían acceder a un número importante de beneficios que el Estado ha entregado a las familias, tanto el ingreso familiar de emergencia como los bonos clase media o como distintas ayudas. En los casos, aquí se trata de entregar esta ayuda por una vía o por otra vía. Aquellos que recibieron por la vía del ingreso familiar de emergencia ya tienen cubierta esa necesidad y por eso ya recibieron ese ingreso y se descuenta en consecuencia del bono que está entregándose por la vía de aquellos que no tenían cómo acreditar la reducción de ingresos. Así que por eso ese fue el criterio principal que movió a que hubiera una consideración distinta. Nosotros, como voy a mostrar más adelante, esa fue una apreciación que refleja la realidad cuando miremos los números de las solicitudes que han llegado, que son muy grandes, muy importantes. Así que esos números reflejan aquellos que no habían recibido ninguna ayuda. Y por eso es que me parece que en los casos en que sí tenían alguna de las ayudas previas, quiere decir que esas personas sí tenían cómo acreditar, por ejemplo, reducción de ingresos. Y por eso ese fue el criterio para no entregarle el total, porque es un bono sobre otro. Y aquí la necesidad es muy grande. Estamos hablando de los taxis en todas sus modalidades, de todos los propietarios y conductores de regiones, de servicios urbanos y rurales. Son más de 12.000 buses, por ejemplo. Y respecto a la naturaleza del problema, quiero transmitirle tranquilidad al señor Núñez, que nosotros conocemos toda la situación que él ha planteado, las hemos conversado directamente con los representantes formales de los gremios que representan a la mayor parte de los operadores. Así que en los casos en que hay, por ejemplo, relevos, son situaciones que quedaron por definición fuera porque son personas que también tienen acceso a estas otras ayudas del Estado. Y esa fue la definición que se tomó tanto en la ley que se aprobó como después en el reglamento. Y esas condiciones han quedado completamente claras. No hay letras chicas, yo quisiera evitar ese término
porque no hay nada aquí que haya sido oculto o que haya sido interpretado equivocadamente o que haya sido interpretado como una sorpresa para nadie. La discusión ha sido abierta, completamente abierta, con los gremios, con la participación, y el proceso avanza con bastante rapidez. Tengo que decir que ha sido casi en tiempo récord la cantidad de postulaciones que hemos recibido y nos preparamos para iniciar los pagos muy pronto. Gracias, ministra. Solo yo tengo una duda, ministra, y usted me la pudiera aclarar sobre esto. Yo tengo entendido, por lo menos en alguna ocasión le escuché al ministro de Hacienda, que para que un chofer pudiera acreditar que era, ya que no tenían contrato laboral entre dueño del vehículo y el chofer, que a través de una declaración simple, recíproca, se acreditaba que uno le trabajaba a la otra persona y la otra persona reconocía a través de esa declaración simple que efectivamente ella le trabajaba. ¿Esto ha operado así o no operó así? Sí, en la plataforma para registrarse ingresan primero los propietarios y cada propietario puede declarar uno o más conductores si es que tiene más vehículos. Si el propietario tiene licencia profesional, se asume que es el propio conductor de uno de sus vehículos. Si tiene un vehículo, se asume que él es su propio conductor. En el caso de que un propietario tenga licencia profesional y tenga más conductores, más vehículos, por ejemplo, se asume que él conduce su vehículo y que para los otros vehículos tiene un conductor por cada uno. Entonces se entrega un bono para cada vehículo. Esa es la lógica con la que se ha estado entregando esta postulación. Entonces, cada dueño inscribe a los conductores y después, una vez que ya están inscritos, los conductores pueden entonces entrar y ahí cada conductor llena todos los antecedentes una vez que ha sido acreditado que trabajó para un vehículo que está identificado. Gracias, ministra. No sé, ¿acaso algún diputado o diputada quiere hacerle alguna consulta a la ministra a partir de lo que planteó don Luis Núñez? Diputada Claudia Mick tiene la palabra. Gracias, presidente. Primero, desconozco si hay más gremios conectados, sería bueno también poder escucharlos, pero aparte de eso, me gustaría saber, presidente, a través suyo, si la ministra puede o no recibir a don Luis Núñez y su organización. Eso nada más, presidente. Muy bien. Ya está. Ministra, usted escuchó a la diputada Claudia Mick, dice, ¿acaso usted podría tener la voluntad de recibir a don Luis Núñez o tener una reunión telemática con ellos para despejar todas estas dudas que él ha planteado? Yo recibo a todas las personas que me piden reunión y si no puedo por alguna razón de trabajo lo recibe mi equipo. No hay nadie que pida reunión que se quede sin tenerla. Así que puede pedir la reunión y veremos según la programación la conversación que podamos tener. Quiero decir, eso sí, también, que hay formas de tratar y comportamientos que a veces no son los más adecuados para referirse a mí y quisiera también que lo tengan en cuenta cuando pidan que yo lo reciba después. Muy bien, ministra. ¿Cuándo se comenzaría, una última consulta de mi parte por lo menos, cuándo se comenzaría a pagar el bono y cuándo la gente podría acceder al crédito? ¿Quién te pide la palabra? Sí, al bono, eso lo traigo en la presentación, pero nosotros ya tenemos la precalificación, estamos entregándolo a Tesorería, este bono lo paga directamente Tesorería y debiera empezar a pagarse la próxima semana. Y el crédito también depende de un trámite que está en proceso con Hacienda, tal vez el subsecretario Francisco Moreno pueda precisar un poco más, pero también estamos bastante cerca, ya se inició la semana pasada, por separado la postulación al crédito. Esas son 2 cuotas de crédito para este año y una a partir de marzo del próximo año. Gracias, ministra. Ha solicitado la palabra la ministra del Trabajo, que no la veo por aquí yo, pero me dijeron que había solicitado la palabra. Ahí está. ¿Algún diputada? Perdón, ministra, parece que algún diputado quería hacer alguna consulta. Joana Pérez, parece, y el diputado Boris Barrera. Diputada Joana Pérez tiene la palabra. Antes que hable usted, ministra, perdón. Sí, no muy breve.
Muchas gracias, muchas gracias, presidente, y saludar a todos, al Ejecutivo, ministros, ministras, y por cierto también invitados especiales y colegas. Mire, la verdad es que creo que esta comisión logró que hoy día por lo menos tengamos algo para el sector del transporte junto a la voluntad del Ejecutivo, sin duda, eso se reconoce. Nosotros lo conversamos con Hacienda y también con Transporte, pero lamentamos que justamente en este proceso hayan quedado fuera principalmente los conductores, que son la cadena más débil de todo lo que es el eslabón principalmente del transporte, y creemos que ahí estamos en una deuda con ellos. Y es por eso, ministra, que hemos insistido tanto en tener esta reunión junto a los diputados y diputadas, miembros de la comisión, porque hay muchos temas que nosotros aprobamos en la ley que son más generales y que ustedes los restringieron como Ejecutivo en el reglamento, como justamente vemos este tema del conductor, de que tiene que autorizarlo, el tema de la licencia. Entonces a mí me gustaría, más allá de que pueda atender a un gremio o si existe voluntad del Ejecutivo entre Transporte y Hacienda, justamente para incorporar estos temas que planteamos, porque de lo contrario esto va a ser una reunión, ¿cierto?, de reclamos, pero creo que tenemos que hacer los esfuerzos. Esta pandemia no ha terminado, el sector del transporte, del turismo, el sector de la gastronomía, y justamente los invitados hoy día son los que están más complicados, y es esta comisión la que tiene la obligación de hacer ver al Ejecutivo, a los ministros, de los que han quedado invisibilizados. Por eso, insisto, se avanzó, es valioso, importante, pero creo que el reglamento fue mucho más restrictivo que la ley que quisimos abordar junto a los ministerios. He dicho, presidente, gracias. Muchas gracias, diputada Joana Pérez. Diputado Boris Barrera, ¿quiere hacer alguna consulta a la ministra de Transporte? Sí, presidente, muchas gracias. Primero que todo, bueno, darle la excusa a todos los gremios que están aquí presentes porque no pudimos reunirnos antes. Bueno, ustedes ya supieron de que la suspendimos anteriormente porque no había ni un ministro, ni ministra, ni subsecretario confirmado y no sacábamos nada con escucharlos nosotros, porque nosotros ya lo hemos escuchado. Además de que gran parte de sus demandas pasan por la voluntad del Ejecutivo y de sus ministros y ministras. La pregunta que quería hacer es que don Luis hace mención a una dificultad que tienen, que es el tema de los contratos, y la ministra dice de que no es de su competencia. ¿De quién cree que debiera ser la competencia? O sea, que pueda fiscalizar eso, porque hay trabajadores que están saliendo a laborar, a hacer su trabajo y están sin contrato, o sea, están con riesgo a que se accidenten, a que tengan un choque, no sé, y no están protegidos por nada. ¿Quién debiera ser de aquí, de las entidades que tenemos invitadas, que debiera hacer esa fiscalización? Porque hay un problema y tenemos que hacernos cargo. Gracias, diputado. Si quiere, ministra, no sé acaso quiere de Transporte, antes de pasarle la palabra a la ministra del Trabajo, si quiere contestar algo puntual usted de lo que se le ha hecho saber por los diputados Joana Pérez y el diputado Boris Barrera, o le damos la palabra inmediatamente a la ministra del Trabajo. Yo creo que a la ministra del Trabajo solamente comentar que los temas laborales corresponden al Ministerio del Trabajo, por eso creo que... Muy bien. Muy bien, gracias, ministra. Ministra Saldívar, gracias por estar con nosotros, se agradece su presencia y le ofrecemos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente, por su intermedio. Aprovecho de saludar a todos los dirigentes sindicales que hoy día nos acompañan, a los señoras y señores diputados, así como a la ministra Gloria Hood y a la directora de la Dirección del Trabajo, que está acá justamente para tratar de abordar todos estos temas que son de índole laboral. Yo, presidente, le quería comentar que dentro de los grupos que se plantearon como grupos que estaban desprotegidos y respecto a los cuales había que dar respuesta particular, uno era el tema de los transportistas y otro grupo fue el tema de las trabajadoras de casa particular. Lamentablemente, por el horario, yo tengo que ir a otra reunión en este minuto, pero me gustaría muchísimo ver la posibilidad que con mayor extensión nosotros pudiésemos contarles cuál fue la protección que se le dio a las trabajadoras de casa particular. Recientemente
el Congreso Nacional aprobó un proyecto de ley que hoy en día es ley de la República, que permitió que las trabajadoras de casa particular migraran desde su particular sistema de seguridad social a el seguro de cesantía y por lo tanto tener exactamente las mismas prestaciones que el resto de los trabajadores dependientes de nuestro país. Hemos desarrollado una enorme cantidad de reuniones en conjunto con las trabajadoras para poder explicarles cómo va a funcionar esto, la parte operativa, pero también los alcances y todo lo que eran las instrucciones o las instrucciones administrativas que debían emanar de la Superintendencia de Pensiones para que esto fuera operativo, ya existen y es lo que hemos estado dando a conocer. Es un tema que es más largo, como tenemos hoy día a los dirigentes del transporte. Creo que debiéramos dejar este tema para una segunda oportunidad para poder darle mayor profundidad. Pero además de esto me gustaría darle la palabra a la directora del trabajo para que se refiriera a los aspectos laborales y contractuales, tal como ha señalado la ministra Gloria Hood, que tienen que ver con el ámbito laboral. Muchas gracias, ministra. Vamos a tomar su palabra de invitar a una sesión especial para abordar el tema de las empleadas de casas particulares y todo lo que implica el seguro que ahora tienen de desempleo. Entonces le ofrecemos la palabra a la directora nacional del trabajo. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a todos los presentes. Con el fin de dar respuesta a los planteamientos de don Luis Núñez que se han señalado, me gustaría, con su autorización, señor presidente, hacer una presentación que da cuenta del quehacer de la Dirección del Trabajo en esta materia. Sí, estoy viendo aquí. Bueno, voy a... Sí. ¿Hiciste en la palabra? Señor presidente, si me puede confirmar si se ve la presentación. Sí. Gracias, ministra. Directora, perdón que la interrumpa, pero yo le pediría de que fuera lo más precisa, porque tenemos muchos invitados, y si su presentación es muy larga, vamos a dejar a otros gremios fuera, entonces que fuera lo más sucinta posible para la pregunta bien concreta y precisa que se le hizo en relación a los contratos entre los choferes y los dueños de los vehículos. Sí, señor presidente, voy a referirme a dos materias en particular, voy a avanzar rápidamente, que es precisamente, a ver, acá este ámbito que señaló don Luis Núñez, que en definitiva, ¿qué pasa con los contratos de trabajo en este ámbito? Está referido al tema de la existencia o no de vínculo laboral entre los posibles trabajadores, esto es los conductores, y los dueños digamos, del transporte mismo. Acá hacemos presente el número de denuncias que hemos tenido durante este año dentro de esta actividad económica, que durante el 2020 son 71 denuncias, y aquí en particular hablo del tema de no escriturar el contrato de trabajo, que en general se refiere al tema de la falta de regulación o informalidad laboral. Acá voy a pasar rápidamente las fiscalizaciones que hemos hecho. En general, dentro de este tema, durante este año han sido 103 fiscalizaciones que se refieren a no escriturar el contrato. ¿Por qué nos referimos a no escriturar el contrato? Por lo que viene acá, que en términos generales, y vemos si se presentan algunos de estos tres indicios de laboralidad que ya me referí, que son la prestación de servicios personales, que estos servicios se efectúan bajo el vínculo de subordinación o dependencia, y que esta retribución la retribución de los servicios prestados sea a través de una remuneración. Presentándose estos tres, nosotros señalamos que hay una infracción laboral que puede estar por la no escrituración del contrato de trabajo. Nosotros como Dirección del Trabajo nos hemos ido refiriendo a este tema a través de variados dictámenes, que es la forma en que emitimos pronunciamiento o opinión jurídica, y aquí hay que hacer presente que nuestros diversos dictámenes se refieren precisamente a que el caso en particular que establece don Luis es casuístico. Hay que ir viéndolo caso a caso, depende de la modalidad de contratación que ha adoptado la empresa y que también ha aceptado por su parte el presunto trabajador o bien el prestador de servicio. Puede ser que acá nos podamos encontrar también con una relación de tipo civil o mercantil, y de hecho don Luis en su presentación
señaló, hay a veces dicen, inventan, señaló él, contratos de arriendo. Acá no podemos referirnos en específico si en el caso que nos señala don Luis, estamos en presencia o no de un contrato de arriendo. Lo importante es volver a lo inicio, si estamos bajo un vínculo de subordinación o dependencia, y eso como dirección del trabajo, y por eso los datos anteriores, nosotros lo hemos ido desarrollando, encontrando a través de fiscalizaciones a donde tenemos que llegar al caso a caso en concreto. Y bueno, en definitiva, la lámina y las presentaciones que yo les quería hacer, y entiendo, señor presidente, el tiempo, se refieren precisamente a eso, de que los variados dictámenes de la Dirección del Trabajo se refieren a que tenemos que ir a fiscalizar concretamente el hecho, el lugar donde nos denuncian, y nosotros hemos ido, y así nos avalan, digamos, nuestras cifras en estas materias. Así que, don Luis, él lo mencionó, nosotros como Dirección del Trabajo estamos muy llanos, muy disponibles a ir a fiscalizar si él o parte de su gremio señala y nos puede indicar los lugares donde eventualmente podríamos tener presencia de informalidad laboral en la medida que se cumplan los requisitos que se establece la norma. Señor presidente. Okay. Muchas gracias, muy amable directora nacional. Bueno, ha quedado claro para los gremios del transporte que la ministra, tanto del Transporte como la ministra del Trabajo, han puesto a su disposición poderlos recibir ante cualquier solicitud de entrevista que ustedes hagan. Así que queda abierta ese canal de comunicación y ustedes nos avisan a nosotros cómo aquello ha prosperado en su situación. ¿Ah? Debo señalar que están también inscritos para participar en esta reunión el gremio de los garzones, de los suplementeros y de los feriantes. Ministra Hood, la diputada Claudia Mis quiere hacer una consulta, no sé si sobre esta misma materia, sino para liberarla, ya que no vamos a seguir abordando el tema de los conductores. Presidente, me da un minutito, por favor. No, presidente, no, me iba a referir a la directora del trabajo. En la misma línea, como han manifestado buena disposición las dos ministras, presidente, a través suyo, poder saber si la directora del trabajo también podría recibir a los gremios de los choferes de transporte público. Eso nada más, presidente. Presidente, un minutito solamente. ¿Quién está pidiendo la palabra? Solo antes de darle la palabra, yo doy la palabra, así que aguante un minuto. Directora nacional del trabajo, ¿usted tendría ningún inconveniente, no tendría ningún inconveniente en recibir al gremio del transporte tampoco? Si yo le solicitan una entrevista. Disculpe, señor presidente, ningún inconveniente. Nosotros vemos rápidamente disponibilidad de agenda para poder recibir al gremio. Muchas gracias. Don Luis, ¿quiere hacer una última intervención para cambiar de gremio? Si yo me pudiera retirar, perdón, presidente. Sí, le agradecería. Muchas gracias, que me tengo que retirar ahora. Muchas gracias. Ya, ministra, le agradecemos su participación y su presencia. Puede retirarse, no hay ningún inconveniente. Gracias. Don Luis. Sí, cortito. Hay un tema que siempre ha sucedido durante muchos años, donde el Ministerio de Transporte dice que todo el tema laboral le corresponde al trabajo. Yo quiero plantear lo siguiente, presidente, para que lo podamos ver más adelante. El Ministerio de Transporte no puede permitir que hayan conductores transportando gente 18 horas diarias. 18 horas diarias. El Ministerio de Transporte firma los contratos con los operadores, por lo tanto, al igual como lo hizo con el Transantiago, puede exigirle a los operadores que tienen que contratar a los conductores, los operadores, no los empresarios individuales, los operadores, igual que en el Transantiago. ¿Para qué? Para que los conductores puedan cumplir las jornadas que correspondan, puedan tener sindicatos de empresa y puedan negociar como corresponde. Hoy día los trabajadores de transporte no pueden negociar. Hoy día los trabajadores de transporte llevan 18 horas diarias trabajando. Entonces, ese es el tema. Entre transporte y entre el Ministerio del Trabajo tienen que unirse. Y otra cosa, para el Ministerio del Trabajo, los tribunales de justicia han determinado que las relaciones laborales entre los conductores y sus empleadores son laborales. Hay subordinación y dependencia, y así lo han manifestado los tribunales de Antofagasta respecto a los contratos de arriendo. Tenemos toda esa documentación para entregar, así que estamos ya a comunicarnos con el Ministerio y poder participar con ellos. Muchas gracias. Muy bien, don Luis, ya queda claro de que lo van a recibir tanto la ministra de Transporte, la ministra del Trabajo y la directora nacional de Trabajo. Así que muchas gracias, don Luis. El subsecretario de Desarrollo Social,
Yo le pediría al personal, a excepción de la ministra, que tengo entendido que tiene otro compromiso, que los asesores y la directora nacional del trabajo se puedan quedar con nosotros en la reunión, porque hay consultas de otros gremios que tienen que ver con materias laborales, por favor. Subsecretario de Desarrollo Social, que pidió la palabra brevemente, me han dicho. Presidente, desgraciadamente, en primer lugar, excusar nuevamente la asistencia de la ministra Rubilar, tal cual como fue informada y coordinada a través del secretario de la comisión. Tanto la ministra como la subsecretaria Candia estaban participando en reunión bilateral y yo estoy ahora en Tarapacá y tengo un vuelo, por lo mismo, desgraciadamente, ahora a las 6:30 yo me tenía que retirar, excusar, pero como siempre, presidente, y a través suyo también, junto con saludar a todos los diputados y dirigentes que hoy día nos están acompañando, toda la voluntad y disposición para poder revisar las materias que correspondan a nuestra cartera, ingresos familiares de emergencia y cualquier otra inquietud que pueda haber. Por lo tanto, excusarme de tener que salir de la sesión no me puedo conectar desde el auto porque del tramo de Iquique al aeropuerto se pierde la señal, pero toda nuestra disposición para poder atender las inquietudes de los invitados hoy día a esta importante sesión. Muchas gracias, presidente. Subsecretario, usted acaba de poner la guinda de la torta, como se dice popularmente, porque lo más importante en esta reunión era que estuviera la ministra y los representantes del Ministerio de Desarrollo Social, porque todos los gremios que van a participar ahora principalmente tienen que ver cómo se han estado aplicando las políticas sociales en beneficio de ellos. Vienen los garzones, los suplementeros, los feriantes, y resulta que usted se retira, tampoco está la ministra. Bueno, que la gente que vino a nuestra reunión se entere de que no hubo interés, porque no puedo decir de otra manera, porque esta es una reunión que hace un mes que la estábamos solicitando, antes de los primeros días de septiembre, y los invitados son testigos que hemos tenido que ir postergando una y otra vez esta sesión porque los ministros o los subsecretarios no podían venir. Y resulta que hoy día, una vez más, el Ministerio de Desarrollo Social brilla por su ausencia. Una lástima, ministro, que tenga un buen viaje, y yo le pido disculpas a nuestros invitados que las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social no quieran escucharlo. Tiene la palabra. Presidente, subsecretario. Lo lamento, subsecretario. Que tenga buen viaje. Que tenga muy buen viaje. Pero una falta de respeto a la comisión. Tienen la palabra el gremio de los garzones. No sé, don... Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Sí. ¿Doña Andrea Oyarzún está hablando? Catherine Muñoz, perdón, Catherine Muñoz. Sí. La escuchamos. Hola, mi nombre es Catherine. Perdón, mi nombre es Catherine Muñoz, soy representante de los garzones junto a Andrea Oyarzún y Alejandro Romo. Voy a exponer yo en esta oportunidad porque Andrea no puede. Ok. La escuchamos, Catherine. Sí. Tengo una presentación, no sé si la puedo compartir. ¿Compartir Catherine, pantalla? si es breve no hay ni un problema porque tenemos otros gremios que nos están esperando intervenir, entonces lo dejo a su criterio. Sí, sí, lo voy a hacer cortito. Muy bien. Les voy a compartir pantalla. ¿Se ve la presentación? Catherine, no hay ni un problema. Ok. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Me presento, yo soy Catherine Muñoz, representante del Movimiento Beneficios Clase Media para Garzones. Como ya es sabido, debido a la situación crítica que ha enfrentado el país desde octubre de 2019 y sumado al efecto de la pandemia, que ha terminado por sepultar a la economía chilena, es que el desempleo ha bajado, ha llegado a un histórico 12,2% respecto a la última década. Uno de los sectores más afectados es el de servicios, y específicamente el rubro gastronómico, pues se ha visto imposibilitado casi en su totalidad el desarrollo de la actividad económica del sector. Hemos asistido a esta reunión en representación de un 42% de los trabajadores del servicio y atención al cliente, de los trabajadores, ya que durante los últimos 5 meses estos han quedado fuera de todas las medidas económicas
que ha tomado el gobierno para superar esta pandemia. El personal del servicio y atención al cliente al cual me refiero se compone de garzones y bartender, los cuales han visto enormemente desmejorados sus ingresos producto de estos acontecimientos, puesto que los ingresos de estos se componen de un sueldo base más propina. En el caso de los garzones, ese sueldo es igual al sueldo mínimo. Sin embargo, es importante destacar que según el artículo 4 de la Ley 20.918, los trabajadores de los establecimientos que atienden público a través de garzones como restaurantes, pubs, bares, cafeterías y similares, tienen derecho a percibir todas aquellas sumas que por concepto de propina lleguen a los clientes en dicho establecimiento, sea de forma directa y en dinero en efectivo al trabajador, como también a través de los medios de pago aceptados por el empleador, tales como tarjeta de crédito, débito, cheques u otros títulos de crédito. Asimismo, el empleador, la ley dice que el empleador no puede disponer de ella ni efectuar descuento de ninguna naturaleza sobre las mismas. Según un catastro que nosotros realizamos al personal de servicio de atención al cliente del rubro gastronómico en Chile, que publicamos el día 17 de agosto de 2020, de un total de 1.140 trabajadores que componen la muestra, concluimos que hoy en día cerca del 92,6% de los trabajadores nos encontramos cesantes o con suspensión laboral, en un 38% y un 54,6% respectivamente. El sueldo promedio calculado de la suma del base más la propina, en el caso de los garzones part-time, es de 475.000 pesos, 176, el de un garzón full-time es de 903.872 y el de un bartender 692.053. Es decir, todos superan los 400.000 pesos, que era el piso mínimo que se requería para acceder a los beneficios de la clase media. Si desagregamos estos ingresos, se obtiene que el sueldo de los garzones, tanto part-time como full-time, en proporción a las horas trabajadas, es equivalente al sueldo mínimo, y sus propinas complementan dicho sueldo, superando el piso mínimo de acceso a los beneficios de la clase media. Por su parte, el sueldo base de los bartenders fluctúa entre los 300 y los 450.000 pesos, y sus propinas también complementan sus sueldos, superando el piso mínimo de acceso a los beneficios de la clase media. En conclusión, podemos señalar que el ingreso por concepto de propina es sumamente significativo en nuestro presupuesto mensual, ya que representan entre el 50 y el 80% de nuestro ingreso. Cerca del 32% se encuentra calificado en el 40% más vulnerable de la población chilena. El 33,2% se encuentra excluido de dicha clasificación socioeconómica y el 34% restante no cuenta con registro social de hogares. El 65,2% son jefes o jefas de hogar y el 10% corresponde a estudiantes. El 57% tiene uno o más hijos. No sé si todavía está. Y el 45,7% durante esta pandemia tuvo que abandonar sus hogares y actualmente vida ha llegado. Pese a las cifras anteriormente expuestas, hemos quedado fuera de todas las medidas económicas que ha otorgado el gobierno durante la pandemia, ya que para el registro social de hogares somos demasiado ricos por tener una calidad de vida superior a la exigida para pertenecer a la población más vulnerable del país, y para los beneficios de la clase media somos demasiado pobres porque nuestros ingresos formales son equivalentes al sueldo mínimo, lo que nos deja en un limbo, ya que las propinas son parte importante de nuestro sueldo mensual, pero no se encuentran reflejadas en las liquidaciones de sueldo. Es urgente para nosotros poder recibir esta ayuda lo antes posible, ya que luego de 5 meses hemos quedado en absoluto desamparo, nuestros ahorros ya no dan más, muchos hemos tenido que abandonar nuestros hogares y vivir de allegados porque ya no es posible continuar sosteniendo el estilo de vida que llevábamos. Tenemos claro que si bien no se han tomado medidas, estas no han sido suficientes, necesitamos un Estado presente que se haga cargo de nosotros. Por esto es que pedimos al gobierno que, considerando que la ayuda llegará por lo menos, ya hasta ahora son 7 meses tarde, necesitamos inclusión a todos los beneficios de la clase media, es decir, bono para la clase media y acceso a crédito blando en cifra equivalente a las ya otorgadas por el gobierno. Para esto hemos propuesto evaluar soluciones tales como calcular una renta presunta considerando el 10% de los ingresos por venta brutos, es decir, IVA incluido de los restaurantes. Estos deberán dividirse en proporción 75-25%, la primera dividida entre los garzones y la segunda dividida entre los bartenders.
También necesitamos una extensión de la ley de protección al empleo hasta que los establecimientos gastronómicos abran a un 100% de su capacidad, ya que si bien durante la pandemia se han ido abriendo los establecimientos, estos no funcionan más que en un 25% y no todos han podido retornar a sus trabajos. De hecho, son muy pocos los que han sido llamados para poder reincorporarse a sus fuentes laborales. Y también necesitamos un piso mínimo del seguro otorgado por la FCC de 350.000 pesos, ya que actualmente es de 200.000 pesos, lo que es porque está calculado en base a las liquidaciones de sueldo, pero nuestros ingresos reales no son en base a esas liquidaciones de sueldo, sino que también se deben considerar las propinas. Conforme a la evolución de las cifras y parámetros requeridos para avanzar a la fase 5 del plan paso a paso de desconfinamiento, el sector turístico y gastronómico será uno de los más afectados económicamente, puesto que la recuperación de la actividad económica es pausada, dadas las restricciones sanitarias e incertidumbre de la efectividad del desconfinamiento, abriendo en un inicio nuestras fuentes laborales en no más de un 50% de la capacidad, y no teniendo claridad de cuánto tiempo nos va a reiniciar nuestra actividad, recuperar nuestro empleo y percibir nuestros ingresos de forma regular e íntegra. Tenemos la convicción de que las cifras anteriormente expuestas pueden ser aún más catastróficas una vez que se conozca el impacto real que hemos sufrido desde el inicio del estallido social. Para finalizar, me gustaría señalar que, como muchos saben, durante las últimas semanas, a medida que ha avanzado el plan de desconfinamiento iniciado por el gobierno, muchos establecimientos gastronómicos han comenzado a abrir sus puertas, y con ello un porcentaje de compañeros han retomado sus fuentes laborales. No obstante, me gustaría denunciar o mencionar que muchos establecimientos están obligando a los trabajadores a hacer entrega de sus propinas para la administración de los establecimientos gastronómicos y con ello distribuirla al resto de los trabajadores, incluyendo administradores, cosa que es un abuso laboral y es completamente ilegal. Eso sería, muchas gracias. Sería la exposición. Francisco del Río. Presidente, una consulta que puede ayudar a clarificar un poco el problema, si me permite, del sector gastronómico. Primero, solidarizar con Catherine y quienes la acompañan, porque efectivamente este sector, es decir, de inmediato que se declaró el estado de emergencia, fue afectado. O sea, el día 19 de marzo, efectivamente ya estaban todos los restaurantes cerrados y cafeterías. Solidarizar porque debe haber sido el sector que probablemente más violentamente sufrió los efectos de esta crisis. Dicho eso, quisiera preguntarle, porque no sé si se entendió mal en su presentación, pero ¿qué organismo o de qué forma han podido ser excluidos de beneficios por el hecho de contabilizarse las propinas? Porque en el Código de Trabajo las propinas no son remuneración, presidente. Ni se contabilizan, ni figuran en una liquidación de sueldo, ni nada. Es una prerrogativa del trabajador que autónomamente del empleador ellos verán cómo se lo reparten y de qué manera lo perciben. Pero no forma parte de remuneración. Y de hecho, presidente, al ser un componente tan importante de los ingresos del trabajador, siempre se ha discutido si es que hubiera algún mecanismo para hacerlos imponibles, porque el daño previsional también que se les produce al no ser remuneración es importante. Entonces, quisiera saber por qué en la presentación se entendió como que les habían incluido dentro de los ingresos la propina para dejarlos fuera de los rangos de beneficio, presidente. Lo que pasa, antes de darle la palabra de nuevo a la señora Catherine, lo que pasa es que lamentablemente, y yo comparto lo que ella ha señalado, cuando ellos han postulado al ingreso familiar de emergencia, lo han dejado afuera, porque como son trabajadores formales, y principalmente el ingreso familiar de emergencia para los trabajadores informales, quedan fuera. Y ese es el drama que han tenido todo el gremio de los garzones, que, como muy bien dicho ha señalado Catherine, cuando postularon al IFE los dejaron fuera porque eran trabajadores formales porque tenían contrato. Cuando quisieron postular a los beneficios de la clase media los dejaron fuera porque eran muy pobres. Y ahí quedaron, en el limbo. Y el problema es que no han recibido, muchos de ellos a lo mejor están con suspensión laboral o con contrato o acogiéndose al seguro de desempleo. Entonces, lamentablemente, yo lamento que no esté la ministra de Desarrollo Social, porque este es un tema que le toca directamente a la ministra de Desarrollo Social, pero ella está ausente y el subsecretario también. Y como está el subsecretario de Hacienda, a lo mejor el subsecretario de Hacienda nos puede decir algo. ¿Qué podemos hacer con relación al gremio de los garzones, subsecretario de Hacienda? Don Francisco Moreno, que está por ahí. Tiene la palabra don Francisco.
Muchas gracias, presidente. Saludarle por su intermedio a los demás miembros de esta comisión de desarrollo social. Se señaló en un comienzo por algunos de los miembros de la comisión que no se había podido desarrollar esta comisión antes porque no había ningún subsecretario que hubiera confirmado. En el caso personal mío y del Ministerio de Hacienda, he confirmado las 2 veces anteriores en las cuales ha citado esta comisión, así que hemos estado disponibles. Subsecretario, perdón que lo interrumpa, pero era como era el ministro el que estaba invitado, y eran los ministros los que estaban invitados de las otras carteras, por eso la suspendimos, y no por hacerle a usted un agravio, pero fue por eso. Está bien, presidente, solamente lo decía para clarificar el punto. El ministro Ignacio Briones en estos momentos está presentando la ley de presupuesto del sector público. Hoy día es 30 de septiembre, es la última fecha, de acuerdo a lo que señala la Constitución, para presentar dicho proyecto. Escuchando las intervenciones, presidente, no solamente me quisiera referir a la exposición del gremio del turismo y la gastronomía, sino que también especialmente a el gremio del sector de transporte remunerado pasajero. A este respecto, señalar lo siguiente, presidente. Por primera vez se está considerando a los conductores no propietarios de los vehículos en una ayuda directa social. Es que en función del diálogo que llevamos con los distintos representantes de este sector, encabezados por don Héctor Sandoval, es que tanto el bono de 350.000 pesos para propietarios y conductores como el préstamo estatal solidario, que está definido especialmente para los conductores, es que ya hoy día está en funcionamiento. De hecho, la última información, presidente, que puedo compartir con esta comisión, al día de hoy, 30 de septiembre, han postulado, están preaprobados 80.663 propietarios de vehículos del sector remunerado de pasajeros, y respecto a los conductores, el total de postulantes ya aprobados llega a un total de 24.384. Reitero, presidente, que es primera vez que se le otorga una ayuda porque recordemos bien que en la ley que se aprobó durante el gobierno anterior y que consideró un pago durante el año 2015, 2016 y 2017, solamente se consideró los propietarios de vehículos, y de acuerdo a la información que tenemos como Ministerio de Hacienda y en conjunto con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, solamente el 15% de los propietarios habría compartido parte de su bono en aquella oportunidad, en los 3 pagos que consideró dicha ley. En este caso, presidente, es absolutamente distinto. Hay un enfoque que va no solamente a los buses, sino que a los taxis básicos, a los taxis colectivos y al transporte escolar. De modo tal, y tal como usted preguntaba, presidente, que son los propietarios los que a través de un sistema electrónico, de una página web, por lo tanto no hay que hacer ninguna fila, ninguna repartición pública, ellos pueden inscribir los nombres y los datos de las personas con las cuales trabajan, e independiente de aquello, y acá quiero recordar palabras del mismo ministro Ignacio Briones, y que lo conversamos justamente con los dirigentes de las diversas organizaciones, hay una situación de carácter laboral que hay que regularizar. Y la verdad, y lo señaló el ministro, es una situación que nos produce vergüenza, porque que al año 2020 no hayamos sido capaces de regularizar la situación de cientos de miles, en este caso nosotros tenemos, según nuestro registro, 70.073 conductores no propietarios. Esperemos que la gran mayoría de ellos tenga contrato de trabajo, pero considerando aquellos que no tienen, es una materia de máxima urgencia, y acá el llamado del ministro Briones fue justamente a realizar los esfuerzos correspondientes para poner fin a esta situación. Luego de ello, presidente, me gustaría referirme a las medidas que dicen relación con los 5 paquetes en términos generales que ha propuesto el gobierno y específicamente el Ministerio de Hacienda para apoyar. Subsecretario, perdón que lo interrumpa, pero como me parece bien lo que usted quiere hacer, pero como estamos escuchando al gremio de los garzonas y garzones, me gustaría que usted pudiera decir cuál es la respuesta que le podemos dar a ellos, porque como estamos enfocándonos gremio por gremio, entonces lo que están esperando los dirigentes de las garzonas y garzones es qué medidas va a tomar el gobierno para que ellos se puedan acoger a algún beneficio. Entonces me gustaría, y yo creo que eso es lo que ellas quieren escuchar, y por eso que era importante que estuviera la ministra de Desarrollo Social, que es la que tiene que ver con impulsar las políticas públicas, pero ella se ausentó y el subsecretario también, que a lo menos usted, en representación del ministro de Hacienda, pueda darle una explicación a los garzones y garzones si acaso van a ser incluidos o no van a ser incluidos en ningún beneficio.
Para eso esta reunión, su secretario, es para tener respuesta a la gente, decirle sí o no. Tan simple como es. Muy bien, presidente, le agradezco. Solamente quería hacer una leve referencia previa, pero veo que no se da el espacio, por lo tanto, inmediatamente contesto su pregunta, con mucho gusto. El bono clase media que fue establecido hace algunos meses atrás a través de la ley 21.252, aprobada por este Congreso y, por cierto, por dicha corporación, hoy día ha pagado 1.663.500 bonos de 500.000 pesos, digo bien. Ahora bien, este bono, que es un aporte directo de 500.000 pesos, se entrega a todos los trabajadores que antes de la pandemia tenían ingresos formales iguales o mayores a 400.000 y menores o iguales a 2 millones de pesos, y que hayan experimentado una reducción del 30% de dichos ingresos. Esa es la norma específica aprobada en la ley 21.252 y ya con información disponible o actualizada el 25 de septiembre, es 1.663.000 las personas que han recibido este bono. Ahora bien, presidente, justamente esta ley lo que determinó fue que el plazo de postulación vencía el día 31 de agosto recién pasado, y sin perjuicio de ello, se generó también la posibilidad de solicitar este préstamo estatal solidario. Este préstamo estatal solidario fue establecido también por ley 21.242 y 21.252. Y lo que se estableció en esta legislación, presidente, y usted lo recordará muy bien, es que se considera este préstamo solidario para trabajadores dependientes, independientes y empresarios individuales que han enfrentado una disminución de al menos el 30% en los ingresos, producto obviamente de la emergencia sanitaria. Este préstamo permitirá cubrir o está permitiendo cubrir hasta un 70% de la caída de dichos ingresos con un tope de 650.000 pesos mensuales. Para trabajadores dependientes y empresarios individuales, el promedio mensual de todos los ingresos que se obtuvieron durante el año 2009 debe ser igual o mayor a 400.000 pesos. Yo, presidente, no tengo exactamente, el número de cantidad de préstamos hasta el momento otorgados, pagados, llega a un total de 2.075.238. Ahora, respecto a los trabajadores dependientes, 1.344.000. No tengo la información, y acá voy a con tu secretario. Pregunta, presidente, si me deja. Pero su secretario, perdón que lo interrumpa. La pregunta ha sido nosotros lo hemos invitado a ustedes como autoridades de gobierno para que respondan las inquietudes de las organizaciones que están presentes. Y el gremio de los garzones ha sido muy claro en señalar, porque ellos ganan el salario mínimo, han quedado fuera del IFE y han quedado fuera del bono de clase media y los beneficios de clase media. Entonces, lo que ellos quieren saber, y esa es la respuesta que ellos han estado presentes hoy día, es acaso van a poder ser incorporados a esos beneficios o no van a recibir ningún beneficio. Yo entiendo lo que usted nos quiere explicar, pero nosotros los parlamentarios sabemos de memoria aquello, de cuánta gente, de cómo se postuló. No es esa la información que nosotros hemos querido hacer en esta reunión. Esta es una reunión de que los gremios planteen las inquietudes y que el gobierno, a través de sus autoridades, diga cómo va a resolver esos problemas o si no, no van a ser considerados. Entonces yo le pediría, y con mucho respeto, que usted le conteste al gremio de los garzonas y garzones, ¿acaso van a poder postular algún beneficio o ellos no tienen ni un beneficio al cual postular? Y punto. Si es súper fácil la respuesta, subsecretario. Presidente, gracias por su aclaración. Reitero la información de que, de acuerdo a la información que ya he entregado, en función de las dos leyes aprobadas por el Congreso Nacional, se requieren de los 400.000 pesos a que me he referido para efectos prácticos de ser acreedor o beneficiario del préstamo estatal solidario. Y por eso es que era importante la pregunta que realizaba el asesor del Ministerio del Trabajo, Francisco del Río, de modo que se pueda analizar ese punto. Yo no tengo la información acá y la voy a pedir y la voy a enviar al presidente, si le parece, por cierto, a la Comisión de Desarrollo Social, desde el punto de vista de impuesto interno, respecto de desagregadamente cuáles son finalmente el perfil de todos y cada uno de quienes han solicitado el préstamo estatal solidario. Seguramente hay un grupo de ellos que ha ingresado, pero hay otro que puede que efectivamente no haya ingresado en función
de cómo está establecida la ley. Esa información, presidente, no la tengo en este momento y encantado le enviaré en su oportunidad, de modo tal que la comisión pueda analizar la información y ver si efectivamente hay un grupo considerable o no considerable de ellos que haya recibido el préstamo estatal solidario. Gracias, presidente. Muy bien. Señora Catherine o Andrea o alguna de del gremio de los garzones y garzones, si quiere plantear una inquietud, por lo menos a mí me quedó claro, y yo no sé acaso a ustedes también, que están fuera de cualquier ayuda en este momento. ¿Me escucha? Sí, la estamos escuchando, Catherine. Hola, me presento, soy Andrea Oyerson, perdón que no Andrea. pude hablar antes. Estoy sola con mi hija y estoy un poco complicada. Solo quería decirle algo a don Francisco Moreno. Hay un tema importante que es la ley 20.918 que dice que las propinas son legales. Nuestros sueldos no son irregulares, estamos amparados bajo la ley. Y eso es lo que nos tiene más complicado, porque de acuerdo al estudio que hicimos, todos nosotros ganamos sobre los 400.000 pesos. Y hemos dejado de percibir ese ingreso, que es parte importante de nuestro presupuesto mensual. O sea, imagínense, yo vivía con 1.200.000 que ganaba yo, más 1.200.000 de mi marido. Y el día de hoy contamos con 400.000 pesos. Tuvimos que dejar nuestro departamento. Tenemos 2 hijas y vivimos de allegado. O sea, ¿qué solución? ¿Qué ayuda nos van a dar? Eso es lo que necesitamos. Eso era. Muchas gracias. Muy bien. No sé, su secretario, si usted quiere responder a la inquietud que ha hecho Andrea. Sí, claro, presidente, con mucho gusto. A ver, acá la mejor disposición del Ejecutivo, como hemos estado desde el mes de marzo, reuniéndonos con diversos gremios de la más distinta naturaleza. Siempre en la disposición de que las leyes que hemos aprobado en conjunto con el Congreso Nacional y especialmente con la Cámara de Diputados tengan la mayor cantidad de cobertura posible. Hay anuncios importantes, presidente, en relación al tema del turismo y la gastronomía que van a venir y que vienen en la ley de presupuesto del sector público que se está presentando en estos momentos por parte del ministro Ignacio Briones. Y me refiero especialmente a un aumento muy considerable, justamente en un apoyo especial al turismo. Estamos hablando que se van a contemplar recursos por más de 343.000 millones de pesos para iniciativas comprendidas en el área turismo, lo que representa casi un 8% más de crecimiento. Eso es un elemento importante y relevante, porque lo que estamos buscando, y también va en la línea, presidente, del subsidio al empleo y el subsidio no solamente a la contratación, sino que también la línea de regresa para aquellos trabajadores que están en la ley de protección del empleo, que puedan volver a sus trabajos. Y hay un apoyo importante a ese respecto, llámese los 160.000 pesos por trabajador que hoy día están beneficiados bajo la ley de protección del empleo. Será una parte importante de los trabajadores del rubro gastronómico, sin lugar a duda. Habrá otro que por razones varias efectivamente no estén sujetos a los beneficios que establece esa ley, y como Ministerio de Hacienda y como subsecretaría no tengo ningún inconveniente, presidente, de quedar en contacto con esta organización, de conversar con ellos, y lo más relevante es ver si efectivamente qué porcentaje hay de aquellos que hayan recibido los beneficios dirigidos a la clase media y cuáles no, y ver qué es lo que se puede hacer a ese respecto. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Yo solamente quiero manifestarle que los miembros de esta comisión, en marzo, cuando era ministro el señor Sichel, le hicimos ver este problema que íbamos a tener con el gremio de los garzones y las garzonas. Cuando después asumió el señor Monkever, le volvimos a reiterar este mismo problema. Y hoy día esperábamos reiterarle el mismo problema a la ministra Carla Rubilar, pero no está. Pero este es un problema que nosotros lo venimos señalando en marzo, que se iba a generar con todas las personas que ganaban en menos de entre 400.000 pesos y menos de, o más de 300.000. Y han quedado todos desamparados, lamentablemente. Y no hemos visto por parte del gobierno ninguna iniciativa, habiéndolo advertido los miembros de esta comisión, y no solamente los parlamentarios de oposición, también los parlamentarios de gobierno, que íbamos a tener una brecha entre los 300 y los 400.000 pesos de mucha gente que iba a quedar fuera de cualquier beneficio. Y a la vista, está a la vista que eso ocurrió. Entonces, por eso nuestra preocupación de hacer esta sesión, y por eso que queremos saber, ¿acaso el gobierno va a implementar alguna medida específica para considerar alguna vez este grupo que queda entre los que ganan más de 300.000 pesos y menos de 400.000 pesos, que es una inmensa cantidad de chilenos y chilenos que ganan el salario mínimo y que tienen suspendidas sus fuentes laborales o incluso la han perdido? Eso, subsecretario, no sé qué caso quiere complementar algo usted o las dirigentes
Sí, si me permite, presidente, muy breve. A ver, la gran mayoría de los locales del rubro gastronómico hoy día están acogidos a la Ley de Protección del Empleo. Entonces yo entiendo, presidente, lo que usted dice desde el punto de vista de si están o no considerados respecto al bono clase media. Pero otra cosa muy distinta es decir que no tienen hoy día ninguna protección del Estado. Y es por eso, presidente, que vamos a conseguir las cifras específicas por rubro. Respecto a las otras cifras, están en la página web de Hacienda, son disponibles a todo el público, porque la gran mayoría de esos trabajadores debieran estar en la Ley de Protección del Empleo. Cuando hablamos de 867.890 personas a lo largo de nuestro país, que hoy día están recibiendo parte de su remuneración, de la cual usted, presidente, recordará que se mejoró gracias al Congreso Nacional y al Ejecutivo en un proyecto que permite que el 55% de la remuneración sea finalmente la tasa de reemplazo, partiendo de un 70% tal cual como está establecido el seguro de cesantía. Por lo tanto, sin perjuicio de que podemos ver el caso específico del bono clase media, que me gustaría verlo desde el punto de vista de cuántos trabajadores del rubro gastronómico postularon y lo recibieron, también es muy importante señalar que la gran mayoría de ellos debiera estar en la Ley de Protección del Empleo. Por lo tanto, creo que es incorrecto señalar que no tienen ninguna protección de ninguna naturaleza. Gracias, presidente. Subsecretario, perdón que lo interrumpa, ¿habría alguna posibilidad que usted recibiera a las dirigentes y a los dirigentes de este gremio, usted como subsecretario? Un problema, encantado, presidente. Es parte de las funciones de un subsecretario, así que lo hago permanentemente. Entonces, Catherine tiene la palabra, o Andrea, Sí. no sé quién de las dos va a intervenir. Yo. Sí, a mí me gustaría señalar que si bien es verdad que casi todos están, o muchos, un gran porcentaje está acogido a la Ley de Protección al Empleo, me gustaría señalar que, tal como dice, por ejemplo, el requisito de los ingresos, o sea, para acceder al bono de clase media, era que los ingresos hubiesen disminuido en un 30%. Me gustaría señalarle que los ingresos sí han disminuido, y mucho más de un 30%, han disminuido entre un 50 y un 100%. ¿Por qué? Porque si bien, o sea, esta Ley de Protección al Empleo se calcula en base a la liquidación de sueldo, pero no olvidemos que los garzones y los bartenders tienen un sueldo que, o sea, sus ingresos se componen del sueldo base más las propinas. Entonces, si consideramos las propinas que sí son legales y están amparadas por la Ley 20.918, sí disminuyeron sus ingresos más de un 30%. Muy bien. Y eso es lo que a mí me gustaría que se analizara también, porque este cálculo sí se puede hacer. La ley de la propina dice que debe ser, o sea, que el empleador debe sugerir una propina de un 10%. Entonces, hay una forma de calcularlo. El Servicio de Impuestos Internos tiene cuántos son los ingresos de las fuentes laborales, de los establecimientos gastronómicos. Entonces, nosotros proponemos es calcular una renta presunta, en donde se saque el 10% de los ingresos del restaurante dividido por los garzones y bartenders en un 75 y 25% respectivamente. 75% que se distribuye en casi todos los establecimientos entre los garzones y el 25% para los bartenders. Existe la forma de calcularlo, entonces eso es lo que nos gustaría que evaluaran para poder calcular esto. Porque si bien hoy día la Ley de Protección al Empleo es de 200.000 pesos, todos los trabajadores vivían con alrededor de 1 millón de pesos. Entonces, es una disminución considerable, y eso es lo que nosotros queremos o solicitamos que nos calculen. Ya, Andrea o Catherine, entonces ustedes tienen las puertas abiertas de la Subsecretaría de Hacienda para poder tener una reunión, por lo que ha señalado el subsecretario, y le agradecemos a don Francisco Moreno la posibilidad de recibirla, para que ustedes puedan afinar con él estas mismas inquietudes que ustedes nos han planteado en la comisión. ¿Ah? Se les agradece a las dirigentes del gremio de garzonas y garzones. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Don Francisco del Río me está diciendo que se ofrece voluntariamente para ir con ustedes a hablar con el subsecretario de Hacienda. Así es, don Francisco, ¿no? Muy bien. Después lo van a atender bien si usted les consigue alguna... Presidente, están llamando a votar. Muy bien. Hoy día tenemos, no se preocupe, tenemos al gremio de los feriantes, ¿no? Prorrogue la sesión, eso sí. Sí. Se prorroga la sesión por 30 minutos. El grupo de los feriantes está, ¿no? Sí. ¿Quién está presente? Yo le digo, presidente, está... feriante, señora Marisol Zúñiga, ¿está?
Doña Marisol Zúñiga, Feriantes del Maule. no se ve. No. No pasaríamos a los suplementeros. Y ahí está levantando la mano un señor que no sé si de qué gremio es. Presidente, ¿Sí? Juan Carlos Muñoz, gremio de los taxistas, por razones técnicas de contactos, pude ingresar tarde a la reunión, pero me gustaría, al final, si me pudiera dar unos minutitos, no, pues corto. Bueno, pero espere, ya, muy bien. Entonces, ¿tenemos a alguien de los feriantes o no tenemos a nadie? Está la señora Muñoz, pero no, perdón, la señora... a ver si me perdió. ¿Marisol Zúñiga? Sí. ¿Y de Están los presentes del sector de los suplementeros. ¿Quién está? Señor Raúl Díaz. Don Raúl Díaz, entonces, le ofrecemos la palabra a usted, a ver si acaso ubicamos a la señora Marisol Zúñiga. Tiene la palabra don Raúl. Active su micrófono. Ahí sí, presidente. Ahí lo escuchamos muy bien. Bueno, muy buenas tardes a las señoras autoridades, los diputados y diputadas y a todos los dirigentes. Un especial saludo a la diputada Giovanna Pérez, que ha tenido una atención especial con los suplementeros. Presidente, yo quisiera relatar brevemente, como usted lo ha dicho durante toda la tarde, que hay que hacer rapidito, nuestra problemática. Nosotros, los suplementeros, hemos sido de alguna forma muy invisibilizados por mucho tiempo. Esto parte de antes del estallido social, pero le quiero hablar del estallido social cuando nuestros kioscos fueron violentados, rotos los candados, quemados, pisoteados, se subían arriba los vándalos, y de ahí nunca tuvimos cooperación de nadie. Después vino el tema de la pandemia y nos tocó fuertemente porque nuestra gente, la mayoría es de la tercera edad. Entonces tuvieron que irse a sus casas. Hay gente que tenemos 7 meses sin trabajar y lamentablemente con unas pensiones, los pocos que tienen pensiones miserables, disculpen la expresión, porque en su momento cuando la empresa debió por ley poner su parte para que las pensiones fueran mejores, en el año 70 se firmó la ley, en el año 74 le quitaron el financiamiento. Entonces los suplementeros tenemos unas pensiones, pero muy bajísimas. Entonces los suplementeros durante todo este tiempo se han comido su poco capital que tenían y lamentablemente, como nuestra actividad es muy atípica, ¿ya?, no clasificamos ninguno de los beneficios del Estado, porque por una parte a nosotros las empresas nos retienen el IVA y el 0,5% de impuesto a la renta que lo pagamos todos los días y en todos los productos que salen a la calle, en todos, ¿ya? Pero resulta que nosotros vamos a puesto interno y no figuramos como contribuyente porque no pagamos directamente el impuesto, lo pagan las empresas, el Mercurio, la tercera, ¿ya? Entonces, por ese medio no hemos podido clasificar a ningún beneficio del Estado, ¿ya? Y como le decía, nuestro gremio la hemos pasado toda y ahí estamos luchando con las cuarentenas, con todo tipo de esta situación y no hemos podido lograr nada. Entonces nosotros queríamos, por su intermedio, que nos apoyaran, nos ayudaran de alguna forma, ver cómo clasificamos, cómo vemos la situación, porque como le decía, es tan atípica nuestra actividad que pareciera que fuéramos empleados por un lado, porque tenemos que estar todos los días a las 4 de la mañana, 5 de la mañana en los diarios, pero nadie responde por nosotros. Y por otro lado, las empresas pagan los impuestos por nosotros, pero nadie dice este impuesto el que paga Raúl Díaz, el que paga Juanita Pérez. Entonces, cuando queremos demostrar algo, no tenemos cómo demostrar que somos contribuyentes. En consecuencia, que como le decía, todos los días, en todos los diarios nosotros se paga el IVA y se paga el 0,5% de impuesto a la renta. Entonces, esa es nuestra situación, señor presidente, que quisiera de alguna forma a los que le tocara que nos ayudaran a ver cómo nos pueden ayudar, que somos un gremio de más de 140 años que ha traído cultura, ha traído noticias en su momento a la población, a la nación, ¿ya? Y hoy día lamentablemente estamos olvidados por todo, diría yo. Entonces esa sería nuestra solicitud, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Su secretario de Hacienda, aprovechando que continúa con nosotros y se lo agradecemos, ¿qué respuesta le podemos dar a don Francisco Moreno
al gremio de los suplementeros. Sí, gracias, presidente. Saludar a don Raúl Díaz. Entiendo que es con Asuch. Tuve la oportunidad de trabajar hace algunos años atrás. No sé si yo creo que sí tuvimos la oportunidad de conocernos. Sí. A ver, y en ese sentido, don Raúl, es muy claro este respecto. Los suplementeros de Chile tienen de distintas disposiciones legales que lo hace ser un gremio bastante particular. De hecho, muchos de sus mandantes, ¿no es cierto?, tienen la obligación de mantener una red de salud, al menos en la región metropolitana, que eso entiendo que se está cumpliendo. Ahora, respecto a la pregunta en específico, yo hoy día no tengo la información acá, no sé si alguien del Ministerio de Desarrollo Social me podría complementar si es que un grupo importante de ellos podría haber recibido el ingreso familiar de emergencia en algunas de sus mensualidades. Porque obviamente desde el punto de vista de la demostración de menores ingresos por el 30% respecto a los bonos que hemos hablado, clase media y los préstamos, es muy probable que eso sea muy difícil, que es justamente lo que sucedió por la naturaleza misma tributaria de los transportistas, del sector del transporte remunerado, que finalmente hubo que, a este respecto, buscar una solución diversa. Yo no tengo, presidente, nuevamente, ningún inconveniente en juntarme con don Raúl. De hecho, va a ser un agrado porque vamos a recordar ahí viejos tiempos de trabajo conjunto con Conasuch, porque nos interesa hacerle un seguimiento a los asociados y ver si están recibiendo el ingreso familiar de emergencia a este respecto. Gracias, presidente. Me dice el secretario que está la señorita Martínez del Ministerio de Desarrollo Social, porque desaparecieron todos los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. Legislativa del Ministerio de Desarrollo Social. Señor presidente. Sí, espérese un poquito. Ya, cómo no. Raúl, está la señorita Martínez ahí, Andrea, parece. ¿puedes? Aquí estoy, presidente. Ya. Diga, Estamos... a toda esta gente que... Sí, estábamos escuchando al subsecretario Moreno y en estos momentos estoy solicitando la información a la Subsecretaría de Evaluación Social a ver si podemos dar respuesta en particular a lo señalado por don Juan Carlos. Así que le voy a, o en estos momentos o a través de oficio, enviar la información que se está solicitando. Muy bien. Don Raúl, usted está... Sí. Sí, mire, es que quería aprovechar la oportunidad por su intermedio, presidente, de que la verdad es que no había reconocido a don Francisco. Efectivamente, estuvimos más en alguna reunión, así que me encantaría si nos pudiera recibir, porque ya que maneja el tema, porque él fue funcionario o de la Asociación Nacional de la Prensa, y que él conoce nuestra actividad y podríamos conversar y nos podría ayudar de mejor forma. Sí, pues él se acaba de ofrecer voluntariamente. Así Sí, que sí. Con mucho gusto. Ya, pues, muy amable, muchas gracias. Pedir la audiencia con él para que puedan recibirlo y escucharlo. ¿Ya? Muchas gracias, señor presidente. Diputada Joana Pérez ha solicitado la palabra. Muy breve, presidente, y contestarle al ministro, perdón, al subsecretario y también a Andrea del Mideso. Aquí, y saludo también a don Raúl Díaz, cierto que efectivamente está en una situación muy compleja. Efectivamente ellos probablemente algunos pueden optar al IFE, pero la mayoría no. ¿Por qué? Porque no tienen cómo ellos demostrar sus ingresos, ¿cierto? Pero quizás la mayoría de suplementeros también son adultos mayores, pero no catalogan para lo que es la clase media, porque no tienen ingresos superiores a los 500.000 pesos o puedan demostrar una rebaja de un 30%, porque ya explicó que la forma, ¿cierto?, de tributación de ellos es muy compleja, es como los transportistas en renta presunta. Aquí también hay una situación similar, por eso se invisibiliza, y en el IFE probablemente alguno puede tener una pensión muy baja, pero tenían un insumo, un ingreso mayor y hoy día no lo tienen, entonces quedan fuera del IFE y quedan fuera de lo de clase media, y es ahí donde tenemos hoy día gran parte de muchas personas que quedan fuera y quedan no han recibido ningún apoyo a casi 6, 7 meses de todo este trabajo que hemos intentado desde la Comisión Social, y por eso era importante que se lo escuchara. Yo agradezco al subsecretario que le ha ofrecido al menos escucharlo y sentarlo en una mesa, pero espero que eso venga en una propuesta después al Congreso, una propuesta de apoyo, de financiamiento, de algún instrumento que podamos acompañar. Gracias, presidente, he dicho. Gracias, Joana. Entonces,
don Luis, Juan Carlos don Raúl Díaz, le queda claro que el subsecretario tiene las puertas abiertas para recoger sus inquietudes. Finalmente, ya que no está doña Marisol, vamos a escuchar a don Juan Carlos Muñoz, que llegó atrasado por otros problemas a nuestra reunión. Don Juan Carlos, se puede ser breve, encantado, porque ya abordamos el tema del transporte y quedaron de tener una reunión con la ministra del Trabajo, con la ministra de Transporte y con la dirección de obras, con la dirección del Trabajo, perdón. Tiene la palabra don Juan Carlos Muñoz. Muchas gracias, presidente, y un saludo a todos los presentes. Bueno, mi cargo es yo represento a los taxistas de la región del Biobío y Ñuble, en este caso. Y también soy consejero de la sociedad civil, presidente de la Asociación Provincial y Regional de los COSOC. Es un tema que en general he estado escuchando con mis dos oídos, por un lado como taxista y por otro lado como representante de la ciudadanía, que realmente me llegan y hacen que uno como representante de la sociedad civil también tenga que involucrarse más a fondo en este tema. Como ya pasó, se me fue la ministra, indudablemente que solamente dos peticiones le voy a hacer, señor presidente, si es posible, que ustedes pudieran oficiar a la señora ministra para que, por un lado, ya está acordada la reunión con el transporte, a la cual me puedo adherir, pero sin embargo quisiera pedir como presidente de la Asociación de COSOC de la provincia de Biobío y de la región del Biobío, integrante del Directorio Nacional de Chile COSOC, una audiencia con la Comisión de Desarrollo Social para poder plantear algunos temas que se los podemos dar por escrito, pero asimismo pudieran oficiar a la ministra para que nos recibiera en una audiencia para tratar un tema que involucra a la ciudadanía del país y poder con ella conversar en más profundidad sobre este tema. Muy bien, don Juan Carlos. De todas maneras, ese documento lo puede hacer llegar a nuestra comisión sin ninguna dificultad. Y usted se puede sumar a la reunión que van a tener con la ministra de Transporte, del Trabajo y de la Dirección del Trabajo. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Bueno, hemos llegado al término de nuestra sesión. Su secretario, muchas gracias a don Francisco doña Virginia Troncoso Moreno y don Francisco del Río por acompañarnos durante todo el desarrollo, igual a Andrea Martínez que nos estuvo acompañando en el Ministerio de Desarrollo Social, y la diputada parece Virginia Troncoso, ¿estaba solicitando la palabra o no? ¿Quiere hacer uso de la palabra, diputada Troncoso? Sí. Sí, tiene la palabra, diputada, antes de cerrar. Adelante. No se lo escucha, diputada. Tiene que activar el micrófono. Sí, tiene... Sí. Ahí ya, sí. sí. Ya. Mil gracias y en primer lugar saludarlos a todos porque en realidad me ha gustado la comisión presidente porque dentro de todo el pesimismo que al principio teníamos un poquito, ha resultado con buenas propuestas para las organizaciones gremiales. A mí me gustaría que entre la Dirección del Trabajo, el subsecretario de Hacienda y el subsecretario también que va a recibir a los suplementeros, que ojalá una vez que ellos se comuniquen y atiendan a estas organizaciones, nos envíen a nosotros un resultado por todos estos gremios para saber cuál fue el resultado, porque en realidad para ellos y para nosotros que estamos aquí apoyándolos, queremos saber también los resultados, en qué van a terminar con cada uno de ellos, que nos comuniquen hacia nuestra comisión para quedarnos nosotros también tranquilos que pudimos hacer el enlace para que a cada uno de ellos les vaya bien. Nos gustaría que tomáramos el acuerdo para que cada uno nos enviaran un documento con los resultados y los acuerdos que tomaron. Muchas gracias, diputada. Gracias.
No, muchas gracias a usted y muy pertinente su observación, en el sentido de que los gremios que han participado, llámese el transporte, llámese los suplementeros, llámese de las garzonas y garzones, una vez que hayan tenido estas conversaciones con las autoridades de gobierno, nos puedan hacer llegar a qué conclusiones llegaron, de tal manera de que esta comisión quede informada de cuáles fueron los resultados de esas gestiones. Así que le agradecemos, diputada Virginia, porque muy pertinente su comentario. Pues bien. Gracias, presidente. Una vez más, reiterarle los agradecimientos al subsecretario Francisco Moreno por habernos acompañado toda la sesión, igualmente a Francisco del Río, a Andrea Martínez, que está por ahí todavía, y a cada uno de los gremios que participaron en nuestra reunión. Muchas gracias, y a las diputadas y diputados. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias, señora Joana Pérez.